Buen día, mi nombre es Humberto Valencia Cárdenas y les hablaré sobre las teorías administrativas, las cuales son dos. La primera es la teoría clásica, la cual es obra de Henri Fayol, que nació en Constantinopla y falleció en París. Se graduó de ingeniero de minas a los 19 años. Hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos. Considerado el padre de la teoría clásica de la administración, la cual nace de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. Fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial. Establece 14 principios de la administración. Dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa. Los orígenes del enfoque clásico de administración retoman las consecuencias generadas por la revolución industrial. Podrían resumirse en dos hechos genéricos. El primero fue el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas, que ocasionó una complejidad creciente en su administración. Exigió un enfoque científico purificado que sustituyese al empirismo y la improvisación hasta entonces dominante. Con la empresa de dimensiones más amplias surgen las condiciones iniciales del planteamiento a lo largo del plazo de la producción, reduciendo la inestabilidad y la improvisación. Otro origen es la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones en el sentido de obtener el mejor rendimiento posible de los recursos y hacer frente a la competencia que se incrementaba entre las empresas. Surge el sentido de la división del trabajo entre quienes piensan y quienes ejecutan. Los primeros fijan patrones de producción, describen los cargos, fijan funciones, estudian métodos de administración y normas de trabajo, creando las condiciones económicas y técnicas para el surgimiento del Taylorismo en los Estados Unidos y Fayolismo en Europa. El panorama industrial en el inicio de este siglo tenía todas las características y elementos para poder inspirar una ciencia de la administración, una variedad inmensa de empresas con tamaños altamente diferenciados, problemas de bajo rendimiento de la maquinaria utilizada, desperdicio, insatisfacción generalizada entre los operarios, competencia intensa pero con tendencias poco definidas, elevado volumen de pérdidas cuando las decisiones eran mal tomadas, etc. Inicialmente los autores clásicos pretendieron desarrollar una ciencia de la administración cuyos principios de sustitución a las leyes científicas pudiesen ser aplicados para resolver los problemas de la organización. Los principios, como ya se mencionó, los principios de administración son 14. El primero es la división de trabajo. Cuando más se especializan las personas, con mayor eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna línea de montaje. El segundo es autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho a mandar, los gerentes no siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal, el liderazgo. Disciplina. La tercera disciplina. Los miembros de la organización tienen que respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo en todos los niveles, de acuerdos equitativos y sanciones para las infracciones aplicadas con justicia. El cuarto principio es la unidad de dirección. Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan.
El objetivo 5 es unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular solamente de una persona. El objetivo 6, el principio 6, subordinación de interés individual al bien común. En cualquier empresa, el interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la organización como un todo. El principio 7 es remuneración. La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como para los patrones. El principio 8, centralización. Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero también necesitan dar a sus subalternos autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso. El principio número 9 es jerarquía. La línea de autoridad de una organización representada hoy generalmente por 4 y 5 líneas de una organización pasa en orden de rangos desde la más alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. El principio 10, orden. Los materiales y las empresas deben estar en lugar adecuado, en el momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo y posición más adecuada para él. El principio 11, equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos. Principio 12, estabilidad del personal. Una alta tasa de rotación del personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de la organización. Principio 13, iniciativa. Debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores. Principio 14, espíritu de equipo. Promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad. Fayol recomendaba, por ejemplo, el empleo de la comunicación verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. La segunda teoría es la científica, en la cual es obra de Frederick Wilson Taylor, que nació en Filadelfia, Estados Unidos. Él procedía de una familia de principios rígidos y fue educado dentro de una mentalidad de disciplina, devoción al trabajo y al ahorro. En aquella época estaba de moda el sistema de pago por pieza o por tarea. Esto llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción en sus mínimos detalles, pues gracias a su progreso en la compañía no quería decepcionar a sus patrones ni decepcionar a sus compañeros de trabajo, quienes deseaban en el entonces jefe de taller no fuese duro con ellos en el planteamiento del trabajo por pieza. Taylor inició una experiencia que lo haría famoso, donde intentó aplicar sus conocimientos venciendo una gran resistencia en sus ideas. El enfoque de la administración científica es el enfoque típico de la escuela de la administración científica. Es el énfasis en las tareas. El nombre de la teoría científica se debió al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los métodos científicos aplicables a los problemas de administración son la observación y la medición. La escuela de administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico americano Frederick Taylor, considerado el fundador de la moderna TGA. Los principios de administración científica de Taylor. Para él, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por los 4 principios siguientes. El primer principio de planeamiento. Sustituir en el trabajo el criterio individual de operación, la improvisación y la actuación empírico-práctica
por los métodos basados en el procedimiento científico. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. El segundo principio es el principio de la preparación o planeación. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos. Entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado. El tercer principio es principio de control. Controlar el trabajo para certificar que él mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. El último principio es el principio de la ejecución. Es distribuir distintamente las atribuciones y responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Otros principios implícitos de la misión científica, según Taylor, son 11. El primero es estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo para después de un análisis cuidadoso eliminar, reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. El segundo es estudiar cada trabajo antes de fijar el método como deberá ser ejecutado. El tercer principio es seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que les sean atribuidas. El cuarto principio es dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre el método, sobre el modo de trabajar, o sea, entrenarlos adecuadamente. El quinto principio es separar las funciones de planeación de la ejecución, dándoles atribuciones precisas y delimitadas. El sexto principio es especializar y entrenar a los trabajadores, tanto en la planeación y control del trabajo como en su ejecución. El séptimo principio es preparar la producción, o sea, planearla y establecer premios e incentivos para cuando fueran alcanzados los estándares establecidos, también como otros premios e incentivos mayores para cuando los patrones fueran superados. El octavo principio es establecer los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos y procesos de trabajo a ser utilizados. El noveno principio es dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los trabajadores y los consumidores las ventas que resultan del aumento de la producción proporcionando por la racionalización. El décimo principio es controlar la ejecución del trabajo para mantenerlos en niveles deseados, perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo. Y el último principio es clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y materiales a ser empleados o producidos, de forma que sea fácil para su manejo y uso. Esto fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.